esto yo lo llamaría lo que la ola violeta nos dejó, ¿no? O nos está dejando, porque en realidad está todo en constante readaptación. Bueno, recordamos la victoria de Javier Milei el domingo pasado en las PASO. Fue una sorpresa para todos los espacios políticos, incluso para el propio, porque pocos días antes de las PASO las encuestadoras daban entre un 15-20% como mucho para el espacio de Milei, para él. Ya que estás diciendo esto, le adelanto a Julio y le adelanto a la audiencia que el próximo miércoles viene al piso una de las personas que le armó la campaña Milei y que colaboró con Milei desde lo discursivo y desde las redes sociales, que estuvo hace algún tiempo con nosotros, estaba con Javier Milei cuando subió al escenario atrás de él, que es Iván Dubois. El miércoles viene al piso a contarnos cómo ellos van a tratar de mantener o de rearmar la campaña electoral también. Así que vamos a tenerlo desde primera mano. Igual te digo, es un 30%, pero hay analistas que dicen que seguramente fue un poco más, porque Milei lo que no tuvo fue fiscales en las mesas a lo largo del país, entonces también dice que lo compartió con el peronismo algunos fiscales. Claro, entonces no se sabe realmente si fue 30, pudo haber sido más incluso. Entonces, bueno, el efecto que esto tuvo claramente el lunes en la economía, el gobierno nacional anunció la suba del dólar oficial a 350, esto devino obviamente en que se disparara el dólar blue, ayer cerró en 7.60, bueno, desde ya la escalada de precios, que es imparable, digo, en todos los rubros. Y que estamos viviendo, ¿no? Porque esta semana estamos arriba de un terremoto de precio financiero. Claramente la inflación de agosto va a ser mucho mayor a la de julio. Esta semana el INDEC publicó los números de inflación del mes pasado, que digamos, fue de un 6,3%, o sea, 3 puntos más que el mes anterior de junio, pero claramente agosto va a ser mucho mayor. Desde ya, en lo que van en estos primeros 7 meses del año, la inflación minorista es del 60% y en los últimos 12 meses 113%, es un montón. Entonces, bueno, esto va a obligar a los candidatos, a todos los candidatos, a redefinirse. Todos por distintos motivos. En el caso de Patricia Bullrich, bueno, se esperaba mucha mayor cantidad de votos. De hecho, se esperaba que tuviera ella una diferencia por sobre Milei y no fue así. Perdieron 2 millones de votos, ¿eh? El PRO perdió 2 millones, Juntos por el Cambio perdió 2 millones de votos, no es joda, digamos. Yo tengo el dato que fueron más, pero ahora te lo digo. Entonces, ¿qué pasó? En un principio la estrategia de Patricia Bullrich era cooptar los votantes de Milei, pero el escenario ahora es muy diferente a lo que se esperaba. Entonces, ahora Patricia Bullrich tiene que redefinir qué votantes quiere atraer, ¿no? Lo que se habla es que quiere atraer a los votantes de Larreta, pero eso también la pone en un lugar, no sé si decir incómodo, pero al menos no un lugar que ella tenía seguramente pensado, porque por un lado era o irse más a la extrema de Milei, y si no, si él quiere cooptar a los votantes de Larreta, tiene que moderarse un poco. Y es un riesgo también. Y claro, pero respecto a Larreta, viste que estuvieron reunidos en el Botánico. El miércoles. Antes de ayer. Ahí, puntualmente, Bullrich le propuso a Larreta ser el jefe de gabinete y que ella lo salía a decir en el momento. Larreta le dijo que no. Y otra cuestión que Larreta le puso sobre la mesa a Bullrich, le dijo: yo quiero tantos ministerios en el eventual gobierno tuyo. La ninguneó y le dijo: andá y preguntarle a Macri, a ver si te autoriza. Duro. O sea, fue durísimo, ese es el dato que yo tengo. Sí. Y otra cosa que pasó es que Bullrich le dijo: yo necesito el manejo de la pauta de la ciudad para tratar de imponer mi candidatura presidencial. O sea, necesito que vos te corras del manejo de la pauta en estos 4 meses. ¿Y ahí? Y esa pauta la tengo que manejar yo para direccionar lo que quiero mostrar a nivel como mi candidatura presidencial. Y algo de eso me parece que por estas horas, estoy olfateando, está pasando en el gobierno de la ciudad. Es como que eso lo vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene. Si ustedes se toman la molestia de los carteles donde estaba Jorge Macri en la campaña, ya van a ver que ayer y antes de ayer se retiraron. Van a salir a través de ese dinero con los carteles de Bullrich y Larreta. Bien. Así que vayan viéndolo porque ahí se van a dar cuenta de esto que les estoy diciendo. Bien, claro. Y después Javier Milei, si bien salió ganador, también tiene que
digamos, replantear de acá a las elecciones generales de octubre. ¿Qué es el discurso? ¿Qué es lo que va a transmitir y cómo? No, yo esta semana lo noté mucho más moderado en sus formas, aunque si bien él sigue sosteniendo ciertas medidas, como por ejemplo el cierre de algunos ministerios, en la educación, ciencia y tecnología y otros, y también insiste con la dolarización, pero a mí lo que sí me llamó la atención en varios medios donde estuvo, que bueno, ahora tiene que empezar a dar explicaciones de por qué va a hacer lo que va a hacer o cómo lo va a aplicar. Por ejemplo, en cuanto a la dolarización, bueno, empezó a decir que es un proceso, que no se hace de un día para el otro, dio ejemplos, países donde se aplicó en 1 año, en 2 años, está el ejemplo de Ecuador en la región, por ejemplo, porque si bien esos 30 votos los tiene que mantener, no es suficiente para que él gane en octubre. Entonces, él tiene que ver cómo puede seducir, en todo caso, a los votantes de Patricia Bullrich, si es que ella se corre un poquito más para el lado de Massa. No digo que... Desde el equipo de Milei están seguros que van a sacar más de 30%. Uh-huh. Sí. Ellos están seguros de que van a sacar más, que van a cautivar y a mantener ese 30%, pero a su vez que van a sumar, inclusive llegando a ganar en primera vuelta. Me parece mucho, Claro. Son casi 10 puntos, pero ahí está lo que vos recién decías. Si en parte en la fiscalización o por falta de fiscalización, ¿qué número perdieron? Ellos hablan de que perdieron casi 5% en todo el país. Con lo cual, si ese 5% que perdieron lo obtienen, más un 5% que puedan llegar a ganar, ellos dicen que están en condiciones de ganar en primera vuelta. Sí. Y bueno, y esto que decías al principio de los números, ¿no? Los números que se perdieron desde el 2019 hasta ahora. ¿Qué tenés vos? Vos sabés que a mí me llegó el dato, después de estos resultados del domingo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió un informe, ¿no? En realidad, más que nada por su espacio. Y lo que se dice es que desde el 2019 hasta ahora, el espacio del Frente de Todos, bueno, que ahora es Unión por la Patria, perdió 10 millones de votos. Claro, cuando te vas a la elección presidencial. Exacto. De Alberto. 10 millones de votos, de esos 10 millones, 23 fueron a Javier Milei y el resto, un 77%, no fue a votar. Y en el caso de Juntos por el Cambio, se perdieron 3,3 millones de votos. Okay. Después vemos, ¿no? Si eso se modificó o no, pero es más o menos, es un número súper importante. ¿Qué te parece? Y el 80% de esos números fue a Javier Milei. Es un montón. Entonces hay que ver cómo entonces... O sea, a quien más le comió Milei fue a Juntos por el Cambio, pero también le comió a Unión por la Patria. Y sí, porque digo, el hecho de que haya gente que, digamos, que no fue a votar, te tiene que decir algo. Entonces, tanto en la campaña de Massa, de Massa ahora en el relanzamiento, acá en pocos días, y tanto en el caso de Patricia Bullrich, se van a enfocar a también tratar de volver a enamorar a esos votantes que no se presentaron y a aquellos que migraron a otros espacios. Por eso está bueno escucharlos y ver cómo se reenfocan cada uno de ellos en el discurso, porque esta gente que no fue a votar, ¿a quién va a votar? Porque si no fue a votar, no fue a votar porque está enojada. O sea, no fue a votar porque no está convencida. Sí, hay que tener cuidado también con ese voto emocional. Por eso, está enojada. Ahora, puede que, si querés, tenga miedo, entonces no vote a Milei y vaya a otro espacio. Ahora, esta persona enojada, está enojada con Macri, está enojada con el gobierno, con la clase está enojada política. con toda la clase política, porque digamos, cuando vos entras al cuarto oscuro, si vos decís, nadie me dio nada, todos se fueron para abajo, y bueno, voto a quien dice que va a romper todo. Es que en ese sentido Javier Milei tiene una ventaja, porque no se le puede acusar de nada de lo que, digamos, lo que nos está pasando, de la realidad actual. Milei no tuvo un cargo de presidencia digamos, es diputado, pero fuera de eso no le podemos echar la culpa del presente de nuestro país. Entonces él cuenta con esa ventaja. Y en el caso, bueno, de Sergio Massa, como decía, desde el espacio de Unión por la Patria van a tratar de enamorar a esos votantes que no se presentaron en las PASO, algunos que pudieron haber migrado a otros espacios, aquellos que votaron a Juan Grabois, pero seguramente voten a Massa, digo, en eso no va a haber riesgo. Y entonces, bueno, en el día de ayer, él en conferencia de prensa anunció el congelamiento del precio de las naftas. Hoy en realidad YPF aplicó un aumento del 12,5, pero era la única petrolera que no hizo un aumento esta semana. Bueno, el congelamiento va a ser hasta el 31 de octubre. Igual que después, el dólar oficial, que se va a mantener fijo, según dijo el gobierno, hasta el 31 de octubre. Después veremos. ¿no? Y después vemos, exactamente. Y después bueno, va a haber una serie de medidas, se habla de alrededor de 20 medidas
para tratar de calmar un poco la situación social y económica. Se incluye o se considera que va a haber seguramente una suma fija, aumento entre comillas, ¿no? Mejor dicho, una recomposición en lo que es el ingreso de los jubilados, de la UH exactamente, pero esto va a ser después, va a ser en unos días, porque él tiene pautado un viaje a Washington, va a firmar un desembolso nuevo con representantes del FMI. Así que las medidas serían anunciadas recién la semana que viene. Uh-huh. Pero hay que ver cómo lo toman, ¿no? Los sectores, los trabajadores y los representantes. Por ejemplo, hoy yo escuchaba a Sonia Aleso, que es la secretaria general de CETERA, y ella decía que ya habían pautado los gremios docentes, al menos de Buenos Aires, de la provincia, tenían pautado una reunión por paritarias en septiembre. Ahora, con toda esta situación, la quieren ya. Por eso ya Massa le contestó y le dijo, bueno, de a poquito no me hagan paro porque acá se terminó la joda. Uh-huh. O sea, él mismo ya está respondiendo a lo que ve que se le viene. Exactamente. Que es el pedido de recomposición salarial por parte de los sectores trabajadores. Que, a ver, hay que decirlo a Yelén también, están en todo su derecho. Total. Estamos en una situación muy difícil y muy complicada para todos. Ahora, hay sectores y sectores. Hay sectores que no pueden sostener y están viendo cómo hay una merma en la caída de la actividad. Digamos, no todos son restaurantes en Palermo que se financian con la guita del turismo extranjero. No todos son Don Julio la Cabrera, ¿entendemos? Sí. O sea, no nos pasa eso a todo, al común de los mortales. El resto de las personas que vivimos en este país cobramos, vivimos y tenemos nuestros ingresos especificados con la correspondiente caída de la actividad económica que estamos viviendo todos. Pero hay digamos, una distorsión muy grande en esto. Lo hablábamos fuera del aire recién, ¿no? Sí, una falta de previsibilidad que preocupa. Digo, tanto al trabajador que hoy gana lo mismo y la semana que viene, lo mismo frente a una inflación que aumenta. Entonces esto genera mucho malestar. Veremos si estas medidas pueden paliar un poco la situación, pero bueno, es muy difícil de prever. Vamos a ir viendo. Esto que decís lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene seguramente vayamos viendo cómo los candidatos van cambiando de postura o readaptándose. La información que yo tengo respecto a Bullrich es que va a tratar no de irse al centro, sino de irse más para lo que ella viene diciendo históricamente, que es su discurso histórico, de ser un halcón dentro de Juntos por el Cambio, sin ser un rompeportones, ¿no? Ser un halcón sin ser un rompeportones, como ellos entiendan, tienen que posicionar a Milei. Ellos van a hablar, digamos, ser duro dentro de la institucionalidad. Exacto. Claro. Esa va a ser la posición de Bullrich en principio. Obviamente Milei va a seguir con esto del plan motosierra y hay que cortar todo y no hay que darle plata a nadie que sea del Estado. Nada de lo que deba ser estatal continuará en mano estatal. ¿Y esta pugna Dromi, no sé si se acuerdan. ¿Esta pugna no puede beneficiar al peronismo en algún punto, digo? En la medida que pueda convencer y seducir nuevamente a la población. El peronismo lo que necesita hoy es estabilizar la economía. Si el peronismo no estabiliza la economía, le va a ser muy difícil ganar de acá. Coincido. Son 3 meses, pero si el peronismo no estabiliza, no puede ganar con estos niveles inflacionarios. No hay vuelta en esto. A ver, la gente va todos los días al supermercado y se quiere agarrar la cabeza. Lo que pagabas 600 pesos, mañana lo pagas 800 y la semana que viene no sabes cuánto. Entonces, no hay forma. Digamos, acá el gobierno, antes de cambiar la estrategia, tiene que estabilizar los precios. Si el gobierno estabiliza los precios, a lo mejor estamos hablando de otra cosa y digamos, tiene que ir también a tratar de explicar por qué haría algo distinto de lo que hizo durante este año Sergio Massa. ¿Por qué haría algo distinto? ¿Qué cambiaron? ¿Qué situaciones cambiaron? Vos decís, bueno, sí, no está la sequía, perfecto. ¿Cómo vas a aplicar esos fondos? ¿Cómo vas a aplicar esos recursos del campo que ahora van a venir? ¿Por qué la economía va a estabilizarse? Explicar si en Europa no hay inflación y están a 1000 kilómetros de la guerra, ¿por qué acá sí? ¿Por qué la excusa es la inflación relacionada con la guerra? Van a tener que salir a explicar. No sé, me parece a mí. Seguramente. Bueno, Ayelen Mazzolo pasó con su columna, se queda el resto del programa con nosotros en la mañana del arranque. Vamos a tema
tema, y cuando volvemos seguimos en el arranque. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo las 24 horas hacia todo el planeta, con estudios en Callao 194, Radio Sónica, nominados a los Martín Fierro Digital, Mejor Programación Radio Nativa Digital 2018, 2019, 2021 y 2022. Ganadora de Mix Cloud Award 2018 como Mejor Radio Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes. Argentores 2018, reconocimiento del Consejo Profesional de Radio, Premio Éter 2008 y 2014, por creatividad de radios en Internet y Mejor Radio en Internet, y distinguida como el primer medio nativo digital por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarada de interés cultural y social. Esto es gracias a vos. Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la mañana. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña, nos une la ciudad. Viví una experiencia de sabores única y donde quieras, porque Pernil a Domicilio te brinda un servicio personalizado, con el más alto nivel de calidad y con entrega asegurada. Pernil de cerdo, pernil deshuesado, bondiola o carré horneados, las picadas súper completas y una increíble selección de panes y salsas.